Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Soy David Martín, bienvenidos una vez más en mi canal y el día de hoy vamos a continuar con los temas del Exani 2, específicamente el tema de intención del texto, adecuación a la función que están dentro de comprensión lectora. Bueno, pues si tú estás siguiendo mis videos, anteriormente vimos mensaje explícito, mensaje implícito y ahora toca turno a intención del texto y a la adecuación a la función. Antes de empezar con el tema, sí me disculpo si escuchan unos sonidos o ruidos de fondo del video, ya que yo me encuentro en un lugar donde hay mucho ruido, muchos sonidos de autos, de personas, de animalitos, ¿no? Entonces me disculpo por los sonidos de fondo que no tienen nada que ver con el video. Dicho eso, ya vamos a empezar con el tema. Dice, léxico que corresponde al texto, entre paréntesis, científico, culto, coloquial y literario. Bueno, lo que vamos a ver en este apartado es el tipo de léxico o lenguaje que utilizan o que tienen los textos. Para empezar, el lenguaje técnico o científico es el primero que vamos a ver. El lenguaje técnico científico adquieren técnicamente un significado propio y adecuado a los fines de la comunicación que las utiliza. Su existencia responde a las exigencias terminológicas propias de cada ciencia y se forma como cualquier sistema de signos por pura convención. Así el lenguaje técnico de la física, por ejemplo, utiliza términos propios del lenguaje de la física, por ejemplo, fuerza, masa, velocidad, espacio. Así, si nosotros vamos a leer un texto de tecnologías, vamos a obtener o vamos a leer palabras o vocabulario propios de tecnología como software, hardware, aplicaciones, computación y todo eso. Si nosotros vamos a leer un texto de ciencias naturales, el lenguaje científico que van a utilizar allá es relacionado a esa rama del conocimiento. Por ejemplo, van a hablar de fauna, de flora, de fotosíntesis, de seres vivos, etc. Y aquí tengo un pequeño fragmento de un texto científico que utiliza obviamente un lenguaje técnico o científico. Actualmente existe un crecimiento exponencial de recursos educativos digitales disponibles en Internet, así como también han emergido diversas herramientas tecnológicas que facilitan la enseñanza de idiomas. A pesar de ellos, existen dificultades en los profesores de nivel superior para la localización, selección de estos recursos didácticos en los diversos repositorios que existen, como la adopción de nuevas tecnologías. Este capítulo contiene definiciones y conceptos relacionados sobre objetos de aprendizaje, recursos educativos abiertos, vídeos educativos. Finalmente se van a describir diversas tecnologías y herramientas de la nube orientadas para el trabajo individual y colaborativo. Por último, se detallan los resultados obtenidos de la evaluación realizada a profesores universitarios sobre el uso de esos recursos digitales y tecnológicos emergentes en su práctica docente. Esto es un lenguaje científico o técnico y fue tomado de un artículo que yo mismo hice en mi licenciatura. Es un artículo científico o técnico que utiliza un lenguaje técnico, científico. Muy bien, continuamos. El lenguaje culto. El lenguaje culto es aquel que hace una utilización correcta de las palabras y el vocabulario correcto de esa lengua. Se utiliza por emisores que tienen elevados conocimientos de esa lengua gracias a la cultura y educación a la que han accedido. Nos dice, quienes hacen uso de ese lenguaje se caracteriza por contar con un vocabulario rico en diferentes áreas de saber. Además, usan palabras con propiedad, conjugan correctamente los verbos, construyen frases correctas. El lenguaje culto es aquel lenguaje que utilizan las personas que tienen un elevado conocimiento, que tienen una educación alta, sobre todo aquellas personas que se dedican a leer mucho. Cualquier tipo de texto, ya sea científico, narrativo, historietas, en obras literarias, cualquier tipo de texto, el periódico también, cualquier tipo de texto que ustedes lean, van a adquirir nuevas palabras, el vocabulario va a ser más rico y ustedes al expresarse van a utilizar un lenguaje más culto, sobre todo con personas que están conociendo o que no tienen mucha confianza. Ustedes utilizan un lenguaje culto. Ejemplo de este lenguaje es el siguiente: señoras y señores, tengo el agrado de dirigirme a ustedes para hacerles saber que nuestra compañía se encuentra atravesando uno de los momentos más fructíferos desde que fue fundada por la familia O'Driscoll. Esto debido a que hemos hecho un esfuerzo por conseguir lo que hemos logrado. Esto debe ser en parte al trabajo que se ha realizado. Somos líderes en la producción y podemos sentirnos orgullosos, reconocer el esfuerzo de cada uno de nosotros y felicitarnos. Sigamos adelante. Esto es un lenguaje culto, utiliza un lenguaje correcto, propio, sin
acceder o caer en lo vulgar, utiliza frases correctas, conjugación de verbos correctamente, entre otras propiedades gramaticales correctas. Lenguaje culto. El lenguaje coloquial o familiar es el habla común típica, tal como brota natural y espontánea, y que presenta la cotidianidad de las personas, sus costumbres y su origen. Su uso de una manera espontánea, como se dijo, en contextos informales, se adquiere por medio de la socialización y a veces no respeta las normas gramaticales. Este tipo de lenguaje coloquial o familiar mayormente lo utilizamos con nuestras familias, con nuestros amigos, con gente de mucha confianza, en contextos donde se requiere este tipo de lenguaje coloquial o familiar. Ejemplos son las siguientes frases: el partido de hoy estuvo buenísimo, no quiero tener broncas con nadie, hola, ¿qué tal va todo? Me gustan más las mujeres chaparritas que las altotas, nos vemos en la casa de mis hermanos para la pachanga, pro camper ahí en este juego online. Vean que ese es un lenguaje coloquial o familiar que si lo podemos transcribir a un lenguaje culto sería un poco más rico en palabras correctas. Pero este es el caso de un lenguaje coloquial o familiar. Lenguaje literario es utilizado por los escritores para hacer gozar, armonizar y vivir su medio. Explica literariamente hablando lo que piensa o se cree. Es la forma de manifestación artística donde alguien se propone difundir un pensamiento de una forma muy bella y estilizada estéticamente, con el fin de ¿qué? De atraer la atención del que lee su contenido. Este tipo de lenguaje está presente en obras literarias, en canciones, en obras de teatro, en algunos libros. Bueno, aquí hay un ejemplo de lenguaje literario: por lo lejos de tu presencia, por lo cerca de tu ausencia, tus manos atadas a la lógica, sin sentido de la vida, plegadas y divididas en lo absoluto, por el cielo sin tono, estrellas sin propósito, luna sin sol. Vean que este tipo de lenguaje utiliza palabras muy exageradas, muy expresivas, de una manera artística. Ese es el lenguaje literario y lo podemos, pues obviamente, encontrar en canciones, en obras literarias, en odas, en obras de teatro, entre otros tipos de textos que usen este lenguaje. El lenguaje persuasivo es la capacidad de convencer a otro utilizando palabras o expresiones de manera estratégica que genera un impacto en las reacciones de la persona a convencer. El lenguaje persuasivo es convencer a una persona de que haga algo o que tome alguna postura de algo, ¿no? De una situación. Ejemplo de esto es: deberías escuchar lo que te digo. Yo que soy experto en la materia, cambiaría tu perspectiva. Además, si me consideras tu amigo, no deberías perder la confianza en mí. Vean que esta persona, al hablar con otra persona, le está diciendo que deberías escucharme, que yo soy un experto, hazme caso, escucha mis opiniones, etc. Está utilizando un lenguaje persuasivo con otra persona. El lenguaje formal e informal. Formal, utilizado en situaciones formales que requieren protocolo en su forma. Es importante una correcta pronunciación, un adecuado vocabulario, una correcta estructuración de las oraciones, se omite las muletillas, vulgarismos, modismos y palabras con doble sentido. Ese es el lenguaje formal, que también se puede decir que es el lenguaje culto. Lenguaje formal lo utilizamos con personas que no tenemos mucha confianza, en determinados contextos o reuniones de negocios, escolares, etc. Y el lenguaje informal se utiliza en situaciones informales, directamente relacionado con la familia y amigos. Es cotidiano, espontáneo, expresivo. Utiliza muletillas, diminutivos, expresiones afectivas, modismos, además de palabras de otro idioma. Clara diferencia entre lenguaje formal e informal. Otro apartado que dice el examen 2 de comprensión lectora es fragmentos adaptados según el tipo de lector, a que se refiere a la relación que hay entre el lector y el contenido de esa lectura. Cuando el lector finaliza el texto, crea su propia perspectiva con base en lo que leyó y sus opiniones. Básicamente, ¿qué es fragmento adaptado según el tipo de lector? Es la interpretación con la comprensión, la adaptación del lector con la lectura o viceversa. Por ejemplo, ustedes lean este pequeño fragmento: yo ya me despedía y palpitante, cerca mi labio de tus labios rojos. Hasta mañana, susurraste. Yo te miré a los ojos un instante y tú cerraste sin pensar los ojos. Y te di el primer beso. Alcé la frente iluminado por mi dicha cierta. Al leer ese fragmento, si les preguntan o les digo a ustedes qué se entendió o qué interpretación hay con ese fragmento, ustedes me van a dar su punto de vista o lo que entendieron con base en lo que leyeron.
y ese es un fragmento que es adaptado según el tipo de lector el que va a leer esto, y una vez que tú lo leíste vas a dar tu opinión acerca de ese fragmento que se adaptó según el tipo de lector o la persona a la que estaba dirigida. Ahí está. Continuamos. Otros elementos son los paratextuales. Esto igual viene en la guía de Exani 2. ¿Qué son los elementos paratextuales? Se definen como enunciados que acompañan al texto principal de una obra, presentando el texto como una forma de comunicación. Tiene relación directa el texto a través de la información que viene el lector, además de orientar lo que el texto o lo que va a leerse en el texto. Ejemplos de elementos paratextuales son los siguientes. Va a quedar muy claro qué son los elementos paratextuales a través de estos ejemplos. Primer elemento paratextual, la dedicatoria. Generalmente utilizado en proyectos de investigación como tesis, monografías y seminarios de tesis, se coloca en la página posterior al título. Se dedica a personas o instituciones. Mayormente, si ustedes desean checar tesis, trabajos de investigación, hay un apartado que dice dedicatoria. Yo, al realizar mi tesis para la maestría, dediqué una hoja valga la redundancia, a una dedicatoria. Y esta es la dedicatoria que yo escribí en mi proyecto. Este trabajo se lo dedico a mi familia, que siempre está conmigo, a todas las personas que recibí su apoyo para la culminación de este proyecto. Entonces, ¿en qué tipo de textos podemos encontrar la dedicatoria? En tesis, en monografías incluso, en artículos de investigación también. Otros elementos paratextuales son el epígrafe. Se define como resumen, sentencia o cita que precede los capítulos de una obra, que puede tratarse de un ensayo, texto literario o discurso. Cabe señalar que en las obras divididas en capítulos, es habitual que se incluyan epígrafes antes de cada una de las partes. Asimismo, pueden denominarse de este modo una inscripción tallada en piedra o sobre un metal fundido. En otras palabras, bueno, es una frase, resumen u oración al comienzo de un escrito o capítulo. Esa es la epígrafe. Ejemplos de epígrafes son los siguientes. Supongamos que tú vas a leer un capítulo del libro. El capítulo que se llama El camino hacia el cielo, y debajo del capítulo hay esta pequeña frase: es un paso que todos esperan, pero del que pocos logran regresar. Y después de esto, que es la epígrafe, está todo el contenido del capítulo que se llama El camino hacia el cielo. Eso lo podemos encontrar en novelas, en libros, en ciertos tipos de textos. Y también, si ustedes son muy observadores, en los monumentos o estatuas que se encuentran por donde viven ustedes, está la estatua, debajo de la estatua está el nombre de la misma, por ejemplo que sea la nación a los héroes de la independencia, y abajo del nombre está una pequeña frase o descripción: monumento a la independencia, construido de tal año, inaugurado de tal año. Entonces esto sería el epígrafe en un monumento tallado. Y otro ejemplo de epígrafe es esto. Eso es un apartado de mi tesis que hice en la maestría. Yo redacté esta tesis, es mi propio trabajo de investigación. Puse el capítulo 1. El capítulo 1 es la introducción de mi tesis. Esto que está aquí es la epígrafe. Luego del epígrafe viene todo el contenido del capítulo 1, que ese mismo capítulo 1 se divide a la vez en subtemas. Ahí está. La cita. Se usa una cita bibliográfica cuando hace referencia a una obra original para respetar la autoría, evitar el plagio de las ideas, y también proporciona la posibilidad de conocer temas referentes de la lectura para ampliar nuestro conocimiento sobre el tema de interés. Son empleadas para destacar una idea que contribuyó al trabajo de investigación. La fuente de hecho mencionar un antecedente de trabajo. Bueno, si ustedes han leído textos de investigación, que si no, pues ¿qué esperan? Es muy bueno leer este tipo de textos los que vayan a presentar su examen. En los trabajos de investigación, en mi tesis utilicé muchas citas. Estos son fragmentos de mi tesis en el cual, si ustedes ven esto que está subrayado y que es entre paréntesis, es la cita. Se dice el nombre o los apellidos del autor o autores y el año en que se dijo la idea que está antes del paréntesis. Esto. Otro ejemplo, el término educación móvil, en inglés mobile learning, M-learning, es aquella modalidad educativa que se apoya de dispositivos móviles y transmisión inalámbrica con respecto a la comunicación de los participantes en entornos virtuales de aprendizaje.
Esto es una idea o un pensamiento dicho por Traxler en el año 2005. Eso que estoy encerrando es la cita. Vean, ahí está la cita. Siguiente, la referencia es una lista de fuentes consultadas por un autor en el trabajo de investigación. Esto igual es el apartado de referencias de mi tesis. Aquí están todas las referencias que yo utilicé en mi tesis. Ahí está el nombre, el año, el nombre del capítulo, si es un libro, si es una revista, si también fue tomado de una página de internet, etcétera, etcétera. Esta es una referencia, una lista de referencias, o lista igual bibliográfica, referencia. Mayormente ese tipo de referencias o este apartado lo van a encontrar en tesis. Continuamos. Paráfrasis se refiere a un comentario explicativo o idea añadida a un texto difícil de entender. Además tiene la función de aclarar, ampliar o explicar una determinada información ya pronunciada. Para lograr esto es necesario que el emisor utilice otro tipo de palabras que no se haya dicho con respecto al comentario original, que vamos a explicar. En inglés, paráfrasis es la traducción de los enunciados. Ejemplo de paráfrasis: persevera y triunfarás. La paráfrasis es esta. ¿Qué quiere decir persevera y triunfarás? Bueno, es aquel que persiste e intenta varias veces, por más que no obtenga resultados positivos, finalmente logrará lo que anhela. La clave es esforzarse. Eso es la paráfrasis. Es explicar una idea original con tus propias palabras. No es copiar y pegar, es explicar del texto original, explicarlo de una manera diferente, con otro tipo de palabras. Bueno, y también otro ejemplo es Come as you are, as you were, as I want you to be. Es una canción. La paráfrasis es la traducción. Ven como eres, como eras, como quiero que seas. Ahí está. Otro ejemplo de paráfrasis para que sea muy claro. Esto es un texto original tomado de un apartado que se llama Doña Perfecta, escrito por este autor. Y dice: cuando el tren mixto descendente número 65 se detuvo en la pequeña estación situada entre los kilómetros tal y tal, casi todos los viajeros de segunda y tercera clase se quedaron durmiendo o bostezando dentro de los coches, porque el frío penetrante de la madrugada no convidaba a pasear por el desamparado andén. El único viajero de primera que en el tren venía bajó apresuradamente y, dirigiéndose a los empleados, preguntó si aquel era el apeadero de Villahorrenda. Este es el texto original. Si nosotros lo queremos parafrasear, bueno, hacer paráfrasis, digamos que lo podríamos hacer así: en la estación ferroviaria que se encuentra en los kilómetros tal y tal, se detuvo el tren mixto número 65. Era tanto el frío en esa madrugada que ninguno de los pasajeros de los vagones de segunda y tercera clase quiso bajar. Prefirieron dormir dentro del vagón antes que caminar por el solitario y frío andén. En el vagón de primera clase había un solo pasajero que bajó apresuradamente, preguntando a los empleados si ahí era la estación de Villahorrenda. Esta paráfrasis utilizó en otro tipo de pensamientos palabras diferentes al texto original. No copió y pegó. La paráfrasis es expresar esa misma idea pero de diferente forma. Perfecto, vamos a continuar. Propósito o intención del texto. ¿A qué se refiere? La forma más clara de saber un texto de qué tipo es a través de su propósito comunicativo, es decir, la intención que tiene el texto al transmitir el mensaje. Los propósitos son variados, algunos de ellos son argumentar. El propósito o intención de un texto, si es argumentar, es que ese texto es argumentativo, es obvio. Divulgar, si es un texto divulgativo. Exponer, si es un texto informativo o expositivo. Cuando nos digan que el propósito o intención del texto es narrar, es porque el texto es narrativo, obviamente un cuento, por ejemplo. Persuadir, analizar, vender, aprender, interactuar. Entonces, esos son algunos de muchísimos ejemplos de propósitos o intención del texto. ¿Por qué pongo este apartado? Por lo siguiente. Yo he visto en el examen, en apartado del examen de comprensión lectora, que les van a hacer preguntas de este tipo. Puede ser que tu examen salga, puede que no, pero he visto que hay ejercicios y exámenes que sale así. Hay un texto que vas a leer y te van a preguntar al final del texto ¿cuál es el propósito del texto? O también te pueden preguntar, con base en la lectura que acabas de leer, ¿cuál es la intención del texto? Y ese propósito o intención del texto es lo que te acabo de mostrar hace unos segundos.
Para que quede claro, vamos a ver 2 ejemplos que son tomados de un examen Exani 2. Nos dice, los alimentos transgénicos, alimento o veneno. Vamos a leer y vamos a contestar. Hay diversos puntos de vista en cuanto al futuro, la comercialización y etiquetación de los alimentos transgénicos. Hemos visto muestras de pruebas e investigaciones exhaustivas que concluyen que no es seguro para nuestro futuro comercializar en estos momentos con dichos alimentos. ¿Será correcto jugar con la naturaleza? Podemos decir somos Dios y podemos cambiar la información genética de nuestros alimentos sin siquiera sospechar futuras consecuencias en potencia catastrófica. No creo. También es injusto para el consumidor que no desea poner en riesgo su salud no estar consciente de que el alimento que consume es un alimento Frankenstein o un alimento natural. Luego nos están diciendo cuál es la intención o cuál es el propósito del texto y nos dan 4 opciones. ¿Cuál sería el propósito o la intención del texto? Bueno, narrar no es, porque narrar es de un texto narrativo, mayormente lo encontramos en cuentos. Exponer es, como su nombre lo dice, informar de algo, algún acontecimiento. Y aquí nos están informando, sí, pero hay algo más que nos está haciendo. Ahí te lo voy a explicar, pero exponer no es. Divulgar no es dar a conocer una idea, una información, etc. La respuesta correcta es argumentar. Ese es el propósito o la intención de este texto, que es argumentar. ¿Qué es argumentar? Es dar tu punto de vista acerca de algo, pero decir el por qué estás a favor o en contra. Es decir, por ejemplo, yo estoy en contra del aborto, pero tengo que decir el por qué estoy en contra. O estoy a favor, tengo que decir el por qué estoy a favor. Es dar mi punto de vista y decir el porqué de esa postura que estoy tomando. Bueno, en este caso es argumentar, porque esa persona está argumentando, valga la redundancia, porque los alimentos transgénicos son malos y el por qué no se debería consumir. Está dando su punto de vista. Pueden ustedes estar o no de acuerdo. Bueno, el caso es que la intención o propósito de ese texto es argumentar, y mayormente en textos argumentativos los encontramos. Último ejemplo. Nos preguntan cuál es el propósito del texto. Vamos a leer y luego contestamos. Historia verídica. A un señor se le caen al suelo los anteojos. Descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora ese señor se siente profundamente agradecido y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa. Adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado. Guay. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor le lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora. Ponle pausa, contesta, voy a dar la respuesta. ¿Cuál es el propósito de este texto que acabamos de leer? Argumentar una tesis para nada, ni siquiera esto es una tesis, ni siquiera es un fragmento de tesis. Informar acontecimientos, no. Informar acontecimientos se presenta en textos expositivos, informativos, en el cual nos da a conocer algún suceso, un acontecimiento, nos está informando de algo. Y esta historia no nos está informando de algo, nos está diciendo otra cosa. Vamos a ver. Persuadir a los lectores o tratar de convencerlos de algo, tomar una postura, no. La respuesta correcta es contar una historia. Nos está contando una historia. Y este tipo de texto podemos encontrarlo en textos narrativos. Nos está contando una historia. ¿Cuál es el propósito del texto? Contar una historia. Estos ejercicios son tomados del Exani 2. Espero que te haya servido, que sigas repasando, dame like, comparte, para que yo me siga motivando a subir videos del Exani 2 y de otras áreas de conocimiento. Por mi parte, soy David Martín, te deseo mucho éxito en tu examen y nos vemos hasta la próxima. Chao.